Gloria a Dios. Dios bendiga de sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia y bienvenidos nuevamente aquí a nuestra página en Facebook Live, nuestra página Miguel Sánchez Ávila. Y bueno, soy Miguel Sánchez Ávila quien les saluda desde aquí desde Niagara Falls, New York, en los Estados Unidos de América. Y aquí, bueno, más que contento, más que gozoso, precisamente estamos, bueno, dando un tiempito, como siempre nosotros hacemos cuando comenzamos nuestras transmisiones, a lo que la gente se vaya conectando para que entonces, bueno, mientras comenzamos con nuestro tema este fin de semana, puedan haber más personas conectadas que puedan ver aquí nuestro Facebook Live, en donde, como es de costumbre, lo máximo que podemos estar o que estaremos será una hora. Quizás se extienda unos minutitos más, pero más o menos ese es el tiempo o el periodo de tiempo que nosotros tomamos o que nosotros elegimos para llevar a cabo nuestras transmisiones. Y bueno, ya se están conectando nuestros hermanos y bueno, les saludamos. Estamos solo a 15 o yo creo que menos, como a 10 minutos en la frontera con Canadá, aquí en el estado de Nueva York, en las cataratas del Niágara, que correspondería a la traducción Niagara Falls. Y bueno, hoy nuestra transmisión lleva como título, ¿verdad? Un tema que vamos a estar tratando que se llama el conflicto en la esfera espiritual. El conflicto en la esfera espiritual que precisamente tiene, o le hemos puesto, ¿verdad? Como título a lo que vamos a estar tratando, el título de uno de nuestros libros, el conflicto en la esfera espiritual. Y bueno, este libro del cual, bueno, también vamos a estar hablando en nuestra transmisión hoy. Lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a estárselo mostrando cuando nosotros dimos el primer estudio sobre este libro. Muchos hermanos lo adquirieron porque, bueno, en lo que es la parte de guerra espiritual, de todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver en esta área, es muy instructivo y muy revelador. Yo diría, bueno, más que revelador. Y aquí, bueno, ya estamos en una segunda parte de la continuación de lo que vamos a tratar y vamos a hablar con este libro. Para que usted pueda verlo mejor, se lo vamos a pasar aquí para que usted lo vea. Mire, esa es la portada. Esa es la portada de nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual. Lo puede usted adquirir fácilmente en Amazon. El costo es sumamente económico, está en letra grande. Nuestros libros, ¿verdad? Todos nuestros libros, todos los libros que nosotros tenemos, que hemos sacado ahora, todos están en letra grande para facilitar la lectura, y este pues es un poquito más económico porque pues de acuerdo a la impresión o dependiendo del grosor es que podemos dar el precio y sacar el precio accesible, ¿verdad? Para los hermanos que lo quieran. Y como yo siempre explico, ¿verdad? En el caso de cuando vamos a las iglesias, cuando vamos a las campañas, cuando vamos a los cultos, sea aquí en los Estados Unidos de América o sea en otro país, nosotros le explicamos a los hermanos, bueno, nosotros podemos venir aquí con una palabra, venimos aquí con una palabra de poder, con una palabra de gloria, lo que Dios nos da, pero teniendo este material, usted puede indagar un poco más, ver la evidencia, compartirlo con otros. Puede usted también tomarlo, ¿verdad? Para este caso, para predicar y hablar también de estos temas. Queremos, ¿verdad? Aprovechar antes de comenzar de lleno, el dar un saludo a nuestros hermanos allá en Chile, al obispo José Luis Aguilar Márquez y a todos los pastores unidos por Chile. Ellos, ¿verdad? Nos estaban también contactando. Hicimos, ¿verdad? El día de ayer un envío de libros Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos, y nos han llamado de allá, verdad que habían hermanos que lo necesitaban. Hermano, todos estos libros nosotros siempre los hemos hecho en la madrugada, en retiros, en entrega, y bueno, es Dios el que dirige para todo. Y bueno, haciendo referencia a este libro, y antes que nada, yo quiero hacer, ¿verdad? Buscar en el caso, ¿verdad? De la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a hacer una referencia en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, y vamos a hablar un poco sobre todo esto. Primero que nada, hay dos esferas. Eso como creyentes nosotros lo sabemos. Está la esfera espiritual y está la esfera material o la esfera física. La esfera espiritual es la eterna. La esfera física, que es donde nosotros estamos, es la esfera temporera. La cuestión es que desde que entró el pecado al mundo por medio del primer hombre y el caso de Eva, pues cuando entra el pecado al mundo fue puesto sobre la humanidad,
sobre nosotros un velo en el cual no podemos ver más allá la esfera espiritual de lo que Dios permita. Puede ser un ejemplo, quizás que usted se meta en ayuno, que usted se meta en oración, y por esta razón Dios le plazca a usted mostrarle, ¿verdad? Lo que usted está pidiendo quizás en ayuno o en oración, o aquello que ni tan siquiera usted pidió, pero que Dios le quiere mostrar como una respuesta a la oración para seguir orando, ¿verdad? Y para que se sepa qué es lo que está detrás de bastidores. Puede ser por medio de ayuno, puede ser por medio de oración, o sencillamente que ni tan siquiera ni ayuno ni oración, sencillamente que en casos determinados Dios le place a usted mostrarle el campo de la esfera espiritual. Lo que sucede en la esfera material es porque de la esfera espiritual hace rato ya hay un movimiento. La esfera espiritual afecta a la esfera física. Todo lo que ha sucedido ha venido sucediendo con los gobiernos históricamente, los imperios. Todo es algo que tiene que ver con el caso de la esfera espiritual, y eso la misma Biblia lo revela por medio del caso de Daniel, cuando usted lee en Daniel capítulo 10 con el caso del príncipe de Persia. Porque si dice príncipe de Persia, que se le aparece, ¿verdad?, un ángel a Daniel en el río Hidekel y le dice que desde el primer día en que Daniel se había ya dispuesto a hacer un ayuno, que eran 21 días de ayuno que él iba a realizar por el pueblo de Israel, y que hizo, este ángel viene, y cuando se le aparece, y no fue solo a él, fueron a otro. Lo que pasa es que dice en la Biblia que los otros cogieron velocidad que ni las naves espaciales, se escondieron, se asustaron. Bueno, la cosa es que el ángel le dice a Daniel que desde el primer día que se dispuso, que tan solo se dispuso a orar y ayunar por el pueblo, que ya él venía con la respuesta, pero el príncipe de Persia se le opuso. Hermano, es claro que los ángeles en este momento son superiores a nosotros en todo. Entonces, cuando decía el príncipe de Persia y que tuvo que buscar hasta el arcángel Miguel, capitán de los ejércitos del reino de los cielos, que es el arcángel que conocemos como uno de los más poderosos que dirige los ejércitos celestiales, no estaba hablando de que el príncipe de Persia tenía que ver con un ser humano, porque solamente un ángel o solamente ese ángel podía despedazar ejércitos enteros si se le ponía en el medio. Además, ni tan siquiera lo iban a ver, ni tan siquiera tenían forma de oponérsele a un ángel, ejércitos, digámoslo así, humanos, porque esa gente no tenían conocimiento de lo espiritual y ni siquiera podían verlo. O sea, el caso de lo que hablaba del príncipe de Persia no era el príncipe literal de la nación persa en ese momento, sino lo que estaba gobernando, en el caso, digámoslo así, detrás de bastidores en ese imperio. Entonces después nosotros vemos en Daniel capítulo 10, que es donde hacemos otra de las referencias, es que el ángel le dice que después el príncipe de Grecia vendrá. Y precisamente el imperio que se levantó después, ¿verdad?, fue el caso del imperio griego. Todos estos imperios que se levantaron en la llamada, y se han levantado, bueno, y se levantaron hasta el imperio romano en la llamada época de los gentiles, lo que hicieron fue pisotear por completo al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, la cosa es que ni tan siquiera hasta el imperio romano. En la época moderna, lo más terrible que sucedió fue el terrible holocausto nazi, donde se denigró y se puso por el piso todo lo que tenía que ver con la raza judía. Entonces, imagínense, un holocausto tan terrible donde millones mueren en el holocausto nazi, y la cosa es que hasta en el mismo Alemania es un delito decir que el holocausto nunca existió. O sea, mire, hermano, hay lugares hasta que se conocen como estos nazis mataban a niños. Estamos hablando de niños. Primero mataban a los padres, dejaban a los niños, digámoslo así, bueno, enjaulados en una casa o encerrados en una casa, que estos niños, además de que pasaban hambre, se la pasaban caminando entre su mismo excremento para después decidir el matarlos a ellos también, ¿no? Esa gente eran el mismo diablo. Entonces, esto es lo que hemos venido viendo. Todo lo que está detrás de bastidores es algo que lo podemos ver en la esfera física manifestado, pero que detrás está ya algo que se mueve en la esfera espiritual.
es para todo. El caso de Job nos revela también que el diablo también actúa por medio de la naturaleza para destrucción, pero también podemos ver que depende de la autorización de Dios. Un criado, y eso lo puede leer usted en el caso del libro de Job, viene y le dice a Job, mira, descendió fuego de Jehová y quemó todo allí y murieron. Hermano, el fuego no era de Jehová. Lo que pasa es que la Biblia te va a hablar los hechos como fueron. Aunque la persona que los haya dicho haya tenido desconocimiento, porque ¿qué va a hacer la Biblia? La Biblia no va a cambiar los errores que los humanos dijeron en el desconocimiento. ¿Quién fue el que pidió la cabeza de Job? Si hubiera podido hace rato lo hubiera matado. Fue el diablo. Dios estaba contento con Job. Dios no tenía ninguna razón para hacer descender fuego del cielo, para matar nada de lo que tenían, ni de los criados de Job, ni de los hijos de Job, nada. Entonces, cuando yo leo en Apocalipsis capítulo 13:13, que una de las cualidades que va a tener el falso profeta es que por unción satánica va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, que por no haberse o por haberse negado a creer en la verdad, Dios lo entregará al más grande engaño que jamás existirá en la historia de la humanidad. Entonces, mi hermano, el fuego no era de Dios, el fuego era del diablo. El mismo diablo había hecho descender fuego del cielo. El mismo diablo había puesto gente belicosa para que asesinara a criados, para que de todo eso que pasó Job, no fue Dios, fue el diablo. Lo que pasa es que Dios lo permitió porque Dios al diablo le dio permiso. O sea, el diablo no pudo hacer nada si primero no iba a Dios y le pedía. Y una de las cosas que sabemos también es que tiene libre acceso. O sea, mire, hermano, vamos a dejarnos de cuento con todo eso, de que no, mire, hermano, aquí en la esfera espiritual hay algo, y es que nuestro enemigo tiene libre acceso a Dios. Esto se trata de un trabajo de full time, las 24 horas del día, de alguien que es superior a nosotros. Claro, yo digo, bueno, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, en eso somos superiores a Él porque estamos sellados para la salvación. Pero mientras estemos en este cuerpo, el diablo, mire, el diablo no necesita dormir, el diablo no se cansa, hay algo superior allí. O sea, por eso es que yo le decía, y bueno, yo digo esto, ¿verdad? Pues obviamente con mucho respeto. Una vez yo me recuerdo a mi abuelo cuando le decían que descansara, él no quería. Él decía que si el diablo no descansaba, pues ¿por qué él va a tener que descansar? Sí, mi hermano, pero escuche esto, y eso yo se lo dije a él. Sí, pero el diablo no tiene un cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo humano que debemos de ser nosotros, escuche, debemos de ser nosotros bien estratégicos con esto, conocer nuestras virtudes, conocer nuestras limitaciones y de acuerdo a eso, atacar a nuestro enemigo, defendernos del ataque y seguir hacia adelante en la victoria. Pero, hermano, usted tiene que conocer, el diablo tiene esto superior. El diablo no tiene un cuerpo humano. El diablo es diferente. Entonces, bueno, hermano, el diablo no se cansa, pero nosotros sí, nosotros tenemos y necesitamos descansar. Entonces, esto es una realidad. Entonces, eso de que dicen hoy día, que eso de los terremotos, que eso de las tormentas, que eso es el mero hecho de la naturaleza. Sobre todo la gente de esta generación. Yo no sé, bueno, hermano, yo siempre soy uno de los que ha dicho que la sabiduría no tiene que ver con la edad. Porque, pues, por ejemplo, usted puede ser sabio en el caso de la experiencia de la vida de acuerdo a la edad. Pero como quiera, si usted no estudia medicina, usted no estudia para abogado, o si no sabe de la Biblia, por más mayor que usted sea, si no estudia ni sabe nada de eso, pues el que usted sea más mayor, pues en esa parte no quiere decir que usted va a saber más. Claro, en esa parte. Pero la cuestión es que hoy también, hoy día, la gente quiere aprender, o mejor dicho, saber lo que no aprende y enseñar lo que no sabe. En pocas palabras, lo que no saben se lo inventan o es lo que ellos quieran creer. Es como usted ha visto aquí cuando hemos dado los lives que hablamos de Puerto Rico y vienen y dicen, no, pero Puerto Rico no es el único sitio donde pasan esas cosas. Sí, pero es que yo no hablo de un mapa mundi. En la Biblia, los profetas hablaban al reino del norte y hablaban al reino del sur.
todavía con lo duro que estaba tanto el reino del norte como el reino del sur, entiéndase el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel, como usted supo, sabrá en la historia que hubo la división del reino, por más duro que esa gente estuvieron de corazón, nunca cuando un profeta profetizó al reino del sur le dijeron, pero Israel está peor. O nunca cuando profetizaron al reino del norte le dijeron, pero Judá está peor, pero Judá también, pero aquí no es el único sitio donde eso pasa. Hermano, entonces no se habla de un mapa mundi. Si se habla de un lugar exacto, se habla de allá porque la palabra de Dios es para allí. O sea, si vamos a hablar de cada lugar en un mensaje en el de cada lugar del planeta Tierra, no va a dar abasto. Entonces, estas son cosas que hace hoy día la gente, porque lo que está detrás de ello es un tipo de fortaleza llamada el engaño. El engaño, la única forma de que venga en la vida de una persona, la única forma en la que venga, ¿verdad?, el engaño en la vida de una persona es que esta persona se niega a conocer la verdad. Yo conozco y veo a muchos por ahí que dicen que son de sana doctrina y qué sé yo, unos que se dicen por ahí cruzadas sin poder. Y sin embargo, el líder de todo eso tiene un hijo que dejó a una mujer casada dentro de la iglesia embarazada. Entonces, mi hermano, usted me va a decir a mí que eso es sana doctrina. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que hoy día quieren hacer de esto, de la palabra, como que es que son los más superhumanos, como que es que son los más sana doctrina. Mire, hermano, yo le digo, usted, hasta que no tenga el cuerpo glorificado, usted no va a salir de este caparazón. Y lo que a mí me dice, en lo que hay tanta obsesión de cosas que no tienen que ver con la Biblia para edificación y que se dicen de sana doctrina y no de una doctrina que sana, lo único que me dice es que usted está predicándose a sí mismo en contra de sus propias faltas para tratar de verlas en los demás, para que no le vean las faltas que usted tiene. Y yo digo esa verdad y todo el mundo brinca para arriba. Pero todo lo que hemos dicho, tanto en profecía y hemos hablado de todo esto, se ha cumplido y se viene dando y después se quedan calladitos. Mire, aquí hay gente que me tiraban que yo no era de sana doctrina porque que yo no estaba de acuerdo con una profecía de un asteroide, porque yo decía, mira, con un meteorito que cayó a la Tierra se extinguieron los dinosaurios. Y me decían que nada era imposible para Dios. Wow, clase de contexto bíblico. Entonces, la fecha profética era 2014, que eso iba a pasar. La gente asustada, sobre todo en Puerto Rico, que se creen cualquier cuento, pero cuando es la mentira, cuando es la verdad, ahí sí no quieren creer. Y nada pasó. Entonces, mire, cuando hablamos de que venían las leyes inmorales allá, en el gobierno de Alejandro García Padilla, me empezaron a disparar aquí de que yo era del otro partido. Se cumplió, se quedaron callados. Y siempre pasa lo mismo, que siempre que decimos que algo quiere o que va a pasar o que Dios nos da, ¿verdad?, no, la palabra, siempre quieren venir a entorpecer, pero no pueden callarnos porque parece que alguna gente no contaban que iba a haber el caso de las redes sociales, donde nunca nos van a poder callar y siempre vamos a estar hablando acá. Y siempre, cuando es de Dios, la palabra se va a cumplir. Los que no creen en la verdad, Dios los entrega a espíritus de error. Hacen de estas cosas un estilo de vida, se encadenan en eso y entonces sucede la dureza de corazón, donde no se pueden arrepentir por más que sepan que lo están haciendo mal. Entonces, es lo que nosotros venimos hablando acá referente a esto. Bueno, pues la Biblia habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dimos el ejemplo de Daniel, dimos el caso del ejemplo de Job. Ahora vamos a hacer este desglose que la palabra nos habla sobre el caso de que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a hablar el primero. Número 1, principado. Bueno, ya dimos el ejemplo del príncipe de Persia, un ángel malvado cuya habitación estaba en los lugares celestiales, o sea, el dominio invisible. Pero ¿cómo es que se llama el príncipe de Persia? Mire, hermano, no hay forma de saber los nombres específicos de todas las potestades, tronos, que también se llaman así algunos, ni de todos los principados, no hay forma de saber el nombre exacto que tuvieron.
o cómo se llaman o se han llamado después de la caída, pero se les conoce por el caso de sus acciones y la forma de operar, así se les denomina, y a la vez se sabe con qué es lo que se está enfrentando uno. Mire, el caso del príncipe de Persia, bueno, este era número uno de lo que la Biblia habla sobre lo que es nuestra lucha contra el caso del principado. Mire, en el caso del príncipe de Persia, o cuando se nos dice, ¿verdad?, sobre el caso del principado, bueno, con el príncipe de Persia era que no quería que Israel volviera a su tierra. O sea, en pocas palabras, la misma palabra profética que Dios siempre da y de lo que Dios siempre avisa y de lo que Dios siempre anuncia con mucho tiempo, porque Dios no hace nada sin antes anunciarlo primero, el mismo diablo se le opone. Si no puede oponerse, mire, es que el diablo es como dar como patada de ahogado, o es como la gallina, que como quiera, aunque la van a hacer sopa, hace todo el escándalo, pero como quiera, de todas formas va para el caldo, pero anyway, como sea, siempre va a tratar de impedir que la hagan sopa. Así mismo es el diablo, siempre tratando con la necedad de llevarle la contraria a Dios. Bueno, lo que no nos explicamos es, bueno, cómo es que odia a Dios, pero se la pasa imitándolo, o cómo es eso que le quiere llevar la contraria a Dios, pero no tiene una, digámoslo así, una fuente de creatividad porque todo lo de Dios lo imita. Entonces, en el caso de los principados, bueno, en lo natural, estos principados o monarquías están gobernados por personajes, escuché, cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y organizado. Ese es el caso de los principados. Bueno, si la lucha no es contra carne y sangre, lo que nos está diciendo la Biblia es que, bueno, hay necedad, digámoslo así, o hay gente que le hagan la vida imposible, y claro, no es contra carne y sangre, pero el diablo sabe a qué carne y sangre usar, y a los que siempre serán los más débiles espirituales, y débiles espirituales en el evangelio hay por un tubo y 7 llaves. Mire, hermano, yo ni me atrevía a contar esto antes, pero yo lo voy a decir. O sea, yo he contado situaciones que me han pasado a mí, de locuras que yo jamás me imaginé encontrar en el evangelio. Y una que yo tuve, creo que fue hace ya unos años cuando estuvimos predicando, según me recuerdo, creo que fue en el caso de Massachusetts. Creo que el pastor era colombiano. Él ahora está con guardar el sábado y qué sé yo, y mucha gente se le fue de la iglesia. Mire, ya yo veía que había un problema. Es que yo no sé cómo este tipo de personas levantan una iglesia y ponen a cualquiera a decir unos disparates y también le creen. Yo solamente voy a adelantar, cuando yo escuché esto, que ya mismo le voy a decir qué fue, yo estaba sentado en la silla y yo acababa de predicar. Mire, este pastor pone a una hermana a hablar y bueno, se está andando en ese momento ya iniciando esto de las leyes, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de las leyes inmorales y de todo esto. Y la cosa es que cuando estas leyes inmorales comenzaban así, ¿verdad? Y todas estas cosas del aborto y todas estas cosas que venían a suceder, pues venía esta mujer y el pastor, antes de que él le diera la parte, ella había hablado con él de un testimonio y una supuesta revelación que Dios le había dado. Entonces, en este testimonio o en este supuesto testimonio que esta persona le dio, mire, y de esta gente, de lo que, por ejemplo, yo puedo ver de lo que el diablo siempre ataca, por lo menos en el caso mío, que yo lo tengo pues bien visto, son en ciertos puntos y precisamente a gente que les decimos evangelocos, porque no son otra cosa. Bueno, esta mujer le dan parte. Y esta mujer dice que Dios le reveló. Mire, hermano, se me cae la cara de vergüenza decir todo lo que esa mujer dijo, pero yo lo voy a decir para que usted vea al grado de lo que ha llegado mucha gente hoy día, que yo no sé cómo es que abren una iglesia, porque están más locos que yo no sé qué. Viene esta mujer y dice que supuestamente Dios le reveló que si el hombre al terminar la relación sexual no la termina al 100% en la mujer, que supuestamente Dios ve eso como que fuera un aborto. O sea, terrible, mi hermano. Entonces, yo acababa de predicar esa campaña y le dieron a esa señora para que diera y que ese testimonio, y esa señora que quería que yo le entrevistara y que yo no sé qué más. Y yo me quedé frisado, que yo decía, bueno, donde me trajo Dios,
con esta gente que están totalmente loca. Entonces, eso es lo que hay en el evangelio. Y no solo eso, sino gente que están atada con cosas que piensan que el evangelio es sencillamente una apariencia. Entonces, hay un grupito, y estamos orando mucho en Chile por eso, porque hay un grupito que se ha levantado hoy día a hacer de chisme, qué sé yo, de una tal cruzada sin poder, porque así es que se deberían de llamar, y un señor que es de apellido Alboroto y toda esta gente por allá, hermano, se la pasan atacando a los pastores, se la pasan haciéndose ver con los demás a la doctrina, y dentro de ese concilio hay hasta pedofilia. Mira, hay gente que nos han escrito, familiares de víctimas de ellos allá, que nos han escrito que el hijo de ese señor allá, el líder de todo, el mafia Caifás, su hijo dejó a una mujer casada, embarazada dentro de la iglesia, y lo que han hecho es taparlo. Es que esto del fariseísmo también es así. Van a venir a decir mentiras de otro para hacerse ver ellos como los demás sana doctrina. Van a venir todos ellos, ¿verdad? Al caso de esto de venir a hacerse de esto, hacer peleas y hacer cosas en YouTube para hacer que ver que son los demás sana doctrina, pero cuando hay pecados reales, ellos lo tapan. Estas cosas son las que están detrás, y este es el mismo enemigo que los engaña a ellos y que causa división en todos ellos, y que causa división también en la misma iglesia, porque ni entre ellos mismos se soportan, ni entre ellos mismos jamás van a estar de acuerdo, porque la cosa, mi hermano, es terrible. Mire, y seguimos viendo cosas que estos son, entonces, que me decían que yo nunca había hecho una campaña cuando estábamos hasta yendo, es que el que yo no haya enseñado tanta cosa por YouTube o por Facebook antes, no quiere decir que no hayamos predicado. Entonces, mi hermano, las cosas no solo se muestran por YouTube y por Facebook. El que da la recompensa para todo es Dios. Y tenemos, ¿verdad?, a gente que son seguidores de estos mismos locos, que lo siguen porque son igual de locos que ellos. Y la Biblia habla de eso, que siguen a gente conforme a sus concupiscencias. ¿Qué concupiscencia? Bueno, sencillamente hablar que el evangelio es solo la apariencia, como te mire, y por dentro ser peores que el mismo enemigo. Si precisamente la palabra ocultismo, que viene del enemigo, es trabajar, operar en lo oculto y dar una apariencia, vestirse como ángel de luz. Mire que todo va a venir, o todo viene cada vez más de la mano. Y hermano, eso que le estoy contando, una loquera. Y esa señora quería que yo la entrevistara, porque para ese tiempo yo todavía tenía mi programa de televisión cuando yo vivía en Puerto Rico. Que yo voy a entrevistar yo una loca diciendo esas loqueras. Entonces, viene alguien, dice esa loquera, entonces todo el mundo ve como que el cristiano es lo mismo. Y ese es el problema. Hay mucho loco. Entonces, hablamos de la primera, principado. Vamos a hablar de la segunda, potestades. ¿Qué son las potestades? Bueno, conocidas como fortalezas del diablo, son géneros de maldad espiritual específica que inducen al hombre hacia un mal determinado. En el presente lo podemos ver, ¿verdad?, en el caso de lugares determinados. O de lo que hemos venido hablando, y si yo pongo, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, en el caso, digámoslo así, bueno, el caso de Arias en Puerto Rico. No, que hay otro país, que Puerto Rico no es el único, que en todos los países es lo mismo. No, mi hermano, no en todos los países es lo mismo. Hay lugares donde la tendencia es más grande que otra en determinados pecados y en determinadas cosas que se hacen que la Biblia les llama que están mal, y quiere decir que entonces eso es lo que se está entronando allí. Entonces, esto es el caso de las potestades. Yo le voy a hablar hace un tiempo atrás de un caso que nosotros leímos, ¿verdad?, sobre el caso de un misionero. Un caso, ¿verdad?, de un misionero, ¿verdad?, que había estado predicando, y yo me recuerdo, entre la frontera de un país y otro. Entonces, se metió a la frontera de un país, y cuando entró en la frontera de ese país, todo el mundo le recibió el tratado de buena gana. Mientras le recibía el tratado de buena gana, o todo el mundo le recibía el tratado de buena gana, bueno, estaban muy contentos repartiendo esos tratados, y entonces viene y cruza a la frontera del otro lado del otro país, y entonces comienza a notar que cuando va repartiendo todos estos tratados, casi todo el mundo lo maldijo. Bueno, la peor fue, discúlpenos, por acá se nos cayó algo, la peor fue una señora que cuando este hombre viene
y le entrega el tratado, viene y le da el tratado, la señora le dijo de cuanta mala palabra que ni él se sabía. Cogió el tratado o tomó el tratado, lo rompió, lo tiró al piso, escupió al hombre y escupió el tratado. El hombre se había quedado en shock. Entonces, miren lo que pasó. Después entonces, cuando él cruza nuevamente a la frontera del otro país, porque la cosa es que estaban repartiendo no solo tratados, sino también unos flyers, porque iba a haber una campaña, iba a ir un predicador por allá. Entonces, cuando va a la frontera de otro país y toma como un break, toma un descanso, comienza pues, a comer y eso, le quedaba exactamente un tratado con un pequeño flyer que promocionaba la actividad. Entonces, viene Dios y lo toca y le dice, dale el tratado nuevamente a una persona que está detrás tuyo. Se volvió inmediatamente porque él dice que sintió la voz de Dios, que fue una cosa como nunca antes jamás la había sentido. Y cuando se volvió, se murió hacia atrás, era esa misma señora. Válgame, imagínate. Él dice que él lo pensó 1000 veces, pero como quiera, bueno, la cosa es que el jefe es el que manda. Viene, le da el tratado y le dice, tome, yo voy a insistir en darle este tratado, Dios le bendiga. Mire, se dice que esta señora comenzó a llorar, recibió el tratado, fue a la campaña y se convirtió. Entonces, había algo raro ahí y él dice que él comenzó a orar para que Dios le mostrara qué era lo que estaba pasando. Y era que de un lado, en la frontera de un país, las personas habían orado y habían ayunado para la campaña. Era el lado donde la cosa estaba un poquito más suave, que la gente no era tan falta de, digámoslo así, de recepción para recibir los tratados y recibir la promo de la campaña para ir a la actividad. Y del otro lado, no habían orado ni habían ayunado. Entonces, eso es lo que se ve hoy día. Tanta sana doctrina, pero lo único que se la pasan es por Facebook, queriendo atacar y queriendo entorpecer. Mire, hermano, y yo le digo de a una, a mí nadie me ataca o ataquen lo que quiera. A mí por años me han tratado de entorpecer y de atacar. Y uno lo que tiene que hacer es seguir adelante. Sigue uno adelante. Usted haga lo mismo. Porque si usted ve, por más que han querido, no lo han logrado. No lo van a poder lograr. Por más de lo que opinen y lo de que les dé la gana de decir, siempre seguiremos y siempre vamos a seguir acá. Y todas las fotos de las actividades, de los convertidos, de las cárceles, todo usted lo va a ver acá. Aunque después digan que no, que eso ahora no se puede mostrar porque según ahora la interpretación de muchos es que tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Como si los ministerios no se supone que anuncien a dónde van y qué es lo que hacen. No, olvídese de eso. La gente hoy día, hermano, todo esto que usted ve hoy día no son ellos. Es lo que está detrás de ellos. Son gente neófita, son gente que lo que está detrás de ellos es lo mismo que los oprime y no les deja salir del pozo. Ellos se la pasan en una vida de fracaso total, fracaso en todo y después dicen que es que Dios los abandonó. No es que Dios los abandonó, es que se la pasan es en eso, atacando a los predicadores, atacando y opinando cosas que ni saben y esas cosas, mi hermano. La gente lo ve como que ese es un simple comentario en Facebook o una bobería, pero el de arriba lo ve. Y esas son las cosas que precisamente le abren la puerta al enemigo para que la gente siga entorpecida y para que no progresen ni echen nunca para adelante, porque es que así no se puede. Y Dios todo lo ve. Allá arriba todo se anota. Y hoy día con lo de las redes sociales todavía viene a ser un problema. Y eso, mi hermano, después entonces se preguntan por qué no salen del pozo. Bueno, principado, hablamos del primero, mencionamos el segundo, potestades. Vamos a hablar sobre el número 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué es esto? Bueno, son espíritus jerárquicos de las tinieblas, o sea, espíritus jerárquicos conocidos como tronos o dominios. Claro, en el caso de la palabra no te dice directamente que se llaman tronos, pero te llama gobernadores de las tinieblas de este siglo, porque se caracteriza y va pegado con esto uno de la otra. Hay mucha cosa que está detrás y tela para cortar. O sea, tronos o dominios que afectan las áreas de gobierno de las naciones. Bueno, en el caso de aquí, en los Estados Unidos de América, y no es que tomemos de un partido político del otro, pero es la verdad, yo no puedo decir que en el gobierno de Barack Obama se favoreció a los cristianos, porque más bien lo que había era una terrible puerta abierta para la persecución.
Entonces, teníamos a la gente de siempre, en el caso de los países de Sur y Centroamérica, no todos, pero siempre este grupito que sale diciendo que Dios iba a quemar a Estados Unidos, que Dios iba a traer juicio a Estados Unidos. Sí, pero desde hace rato ellos están viviendo en el juicio en sus gobiernos allá. Entonces, mi hermano, todo es un odio para los Estados Unidos en vez de orar. Se oró acá, se ayunó y la cosa se arregló. Yo lo que a veces no entiendo referente con esto del odio a Estados Unidos es porque si odian tanto a Estados Unidos, ¿para qué se vienen a vivir para acá? Aquí hay estados que son comunidades hispanas que eso todo lo único que se habla es español. En el caso de Miami. Entonces, si usted le está deseando que la destrucción de Estados Unidos, los primeros que se van a ir cayendo son la propia familia de usted, que por cierto, quizás hasta le están mandando dinero de aquí para allá, porque en su país no hay trabajo, porque resulta que la corrupción es tan grande que ni trabajo consiguen. Y esta es la realidad de los países hispanos. Se ha hablado siempre por años, yo he escuchado eso de pequeño de juicio para Estados Unidos y el juicio empezó desde hace rato en Sur y Centroamérica. No me diga que no. Cosas que se están viendo terribles. Hermano, que venga juicio para el mundo completo, eso se sabe. Pero todo esto se va a destapar ciertamente después de un arrebatamiento que va a suceder acá. Ya, yo estoy hablando con la verdad y estoy hablando con hechos y estoy hablando con evidencia. Una de las profecías bíblicas nos habla no solo que la ciencia aumentará, como dijo Daniel, sino que muchos correrían de aquí para allá. El caso de las mismas inmigraciones. Y no es solamente la gente que se viene para Estados Unidos, es gente que ha emigrado a Chile, gente que ha emigrado a Perú. En el caso, verdad, digámoslo así, de Venezuela o de otros países que se mueven de aquí para allá. En el caso de Haití, en el caso de tantos lugares. Es un cumplimiento de este tiempo que se está viviendo y el que me diga que no, yo no sé en qué planeta vive o yo no sé si es que se tapa los ojos. Vamos a hablar del número 4, el caso de huestes de maldad. ¿Qué son las huestes de maldad? Bueno, son ejércitos del enemigo que asaltan a la humanidad por medio del error y de la mentira. Estas son las huestes de maldad. Las huestes de maldad son aquellos que se mueven estratégicamente, primero que nada, en el caso de la iglesia. Para esto que hemos venido hablando, de los ejemplos que yo les he dado sobre el caso de espíritus de error. En el campo espiritual, bueno, entran los espíritus de error y este es el problema. Y yo le digo, por eso es que tiene que ver a quién usted invita y a quién usted le da parte. Entra el caso del espíritu de error cuando se le da rienda suelta o se le pone oído a alguien que viene con una falsa doctrina. Cuando yo estoy hablando de doctrina, estoy hablando de lo que la Biblia dice. No estoy hablando de dogmas, estoy hablando de doctrina. O sea, ¿qué es lo que la Biblia me dice? Bueno, la Biblia me dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Bueno, entonces ahora han venido algunos pastores y que han invitado gente que dicen que la palabra católico sencillamente significa universal. Sí, mi hermano, pero lo que pasa es que cuando usted dice católico, esto va ligado a una serie de creencias que quitan la divinidad de Jesús y ponen una serie de beatos y de cosas que no son cristocéntricas. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Y lo de esto, de escuchar a estos espíritus de error, es gente que le dan parte también en la iglesia, que predican disparates como el que yo le conté, ¿verdad? De esta mujer, que esto es lo último de lo último que yo no le había contado y como quiera, todavía hay más. Pero yo estoy contando de algo que fue hace tiempo atrás. O sea, si va a predicar cualquiera, pues imagínese. Sí, para predicar se necesita un llamado de Dios, pero si usted tiene el llamado de Dios, usted tiene la responsabilidad de prepararse, porque eso no es que usted se va a levantar ahí o se va a poner ahí con un micrófono a inventar 2 o 3 porque que Dios le va a dar la revelación. Mire, mi hermano, Dios no trabaja así, Dios trabaja en base al interés, Dios abre su inteligencia y no es lo mismo tampoco conocimiento a sabiduría. Mire lo que ha sucedido hoy día con este montón de gente que satanizan la Navidad. Mucho conocimiento, poca sabiduría. Cuando por años la iglesia cristiana, Dios siempre la bendecía y estaba en avivamiento y daban esas campañas en Navidad. Ahora todo es que si esto es de falsa doctrina, que si esto es de un montón de inventos que ya mismo van a estar como los testigos de Jehová diciendo que la transfusión de sangre es también
pecado, como han pasado varias veces que hasta niños que han necesitado transfusión de sangre han muerto, porque son unos religiosos que no sirven para nada. Entonces, haciéndose los más santos y de más sana doctrina, lo mismo que dijo Jesús es lo que le pasa. Cuelan el mosquito y se tragan el camello, mi hermano. Así son. Las cosas que verdaderamente son malas, estas las tapan. Yo voy a enseñarles rápidamente por aquí nuevamente nuestro libro para que usted lo vea. Nuestro libro, nosotros pues hace un tiempo lo sacamos. El conflicto en la esfera espiritual, donde hablamos allá algunas cositas que son de una importancia, bueno, digámoslo así, de una importancia trascendental, ¿verdad? Para nosotros hablar sobre esto, ¿verdad? Y esto de lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, hermano, si usted lee la Biblia, usted puede confirmar todo. Nosotros aquí, en el texto que nosotros estábamos hablando al comienzo, donde nosotros mencionamos en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, dice así. Yo lo voy a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vamos a explicar algo aquí sobre esto del espíritu inmundo que vuelve. Se dice que busca 7 más. El espíritu inmundo es un líder de demonios, o sea que detrás de él hay más. Mire, la cosa es que si dice Jesús que encuentra la casa barrida y arreglada, en los espíritus inmundos, en los demonios, no existe eso. Por el contrario, y en el caso de Dios, con Dios siempre está todo lo que tiene que ver con lo arreglado, con lo ordenado. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto de que la tierra estaba desordenada y vacía antes de que el Señor comenzara a arreglar las cosas? Bueno, porque algo la desordenó. Y eso tiene que haber sido Satanás en su caída. Porque lo que Dios hace, lo que Dios forma, todo es perfecto. Así entonces nosotros podemos ver lo que la Biblia dice. Otra cosa, mire, dice que los demonios no encuentran reposo cuando andan por el caso de los lugares secos. Pero nosotros vemos en el caso del endemoniado gadareno que cuando los demonios dejaron al endemoniado gadareno, bueno, antes de dejar libre a este hombre, ellos le dijeron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdo. Antes que esto, estaban asustados porque pensaron que Cristo los iba a echar al abismo antes de tiempo. Entonces, hoy día también hay yo no sé de dónde se sacaron esto, de qué haz de la manga, que dicen cuando reprenden que echan a los demonios al abismo. Hermano, usted no tiene esa autoridad. Y todavía no es el momento de que los demonios sean echados al abismo. El abismo será la futura prisión temporal del diablo y los demonios luego de que pase sobre la tierra la gran tribulación. Cristo ni siquiera mandó a los demonios al abismo porque los mismos demonios le estaban diciendo, pero nos vas a echar antes de tiempo, porque saben que todavía no es su hora. Hermano, usted cuando reprende, usted no le va a decir a los demonios que lo echa al abismo, usted no tiene ese poder. Ni tan siquiera es la hora de que ellos sean echados al abismo. O sea, mire, lea la Biblia. O sea, yo me imagino los demonios hasta burlándose de usted cuando usted los reprende. Por eso mismo es. Entonces, cuando los demonios le preguntaron a Jesús y le dijeron, bueno, Señor, déjanos ir a ese hato de cerdo. Jesucristo le dijo, id, váyanse. Él no los echó al abismo. No era su tiempo todavía. Ellos van a estar ahí con el diablo y es la futura prisión temporal. Y en esa prisión temporal, ahora mismo hay potestades que serán sueltas en los días de gran tribulación y harán una agitación terrible. Que la palabra los habla que serán demonios que salgan en forma de langosta y lo describe de una forma. No vamos a entrar en detalle con eso, pero usted que ha escuchado de la palabra, pues usted sabe. La cosa es que los demonios pidieron entrar a los cerdos porque los demonios querían encontrar reposo, buscar un sitio que les resolviera cuando fueran echados o los patearan, digámoslo así, de adentro de aquellos hombres. Digo aquellos porque en la Biblia en el caso de uno de los 4 evangelios, en uno de ellos,
es donde se nos llama o se nos dice que eran los endemoniados gadarenos. En los otros 3 evangelios se dice que era uno, pero realmente eran 2, porque los otros evangelios lo que se habla es del que estaba más poseído y mucho peor que los 2, pero ya sabemos que eran 2. Antes de ser echados fuera, ellos querían resolver, porque sabían que si sencillamente eran echados fuera, tenían que ir a los lugares secos, no iban a encontrar reposo, y con el poder que Dios los iba a echar fuera, no iban a poder volver. Entonces, ¿qué les pidieron? Claro, ir a los cerdos para mover a los cerdos para que los cerdos fueran al agua, porque en el agua ellos encontraron reposo. Mire, hermano, yo le digo una cosa, el mar es el que esconde los más terribles misterios y solo ha sido descubierto, creo que en este tiempo, un 5% aún con toda la tecnología. Pero hoy día en el mar, aún en este tiempo, hay potestades que están presas allá y hay muchos misterios que el mar esconde. Porque el diluvio, sí sabemos, rayó con todo lo de la faz de la tierra, sabemos todo lo que hubo, los que estudiamos el contexto, pero ¿qué pasó con las criaturas del mar o qué pasó con otras cosas que tuvieron que ver con el caso, ¿verdad?, del mar? O sea, lo que pasa es que Dios hoy día tiene un control como siempre lo ha tenido, y la misma Biblia nos habla sobre el caso del Leviatán. Entonces, los mismos demonios lo que querían era entrar a los cerdos para guiar a los cerdos, para caer en el mar, y entonces ahí hallar reposo y no ir a los lugares secos. Siempre que haya algo de Dios, siempre va a haber un necio ahí en el camino con una oposición. Pero el necio que está detrás de todo esto es el enemigo, y sea las huestes, los principados o lo que sea que está detrás, manejando como títere a los que no tienen poder ni fuerza espiritual. Hace poco, de los que hemos venido hablando, había uno por ahí que le gusta hacer bastante alboroto, que se empezó a meter con los satanistas, y los satanistas, yo tenía entendido por ahí, lo retaron y sucedieron cosas horribles de ataque y la cosa paró, porque todo es querer hacer un show. O sea, un show ante otros para que otros evalúen lo que Dios no les dio. Dios no les dio autoridad, no buscan la autoridad, solo buscan promoción. Entonces, cuando Jesucristo iba, ¿verdad?, cruzando para ver esa parte o estar en esta parte donde se iba a encontrar con los endemoniados gadarenos, ¿qué nos dice en la Biblia que pasó? Una tormenta. Esa era una tormenta demoníaca que no quería que Jesús y sus discípulos cruzaran al otro lado, porque sabían que cuando Jesús cruzara al otro lado, los iba a botar, mi hermano, a patada de lo que ellos tenían ahí de su casa, y eran estos 2 hombres. Solamente imagine esto, que usted esté viviendo en un lugar donde usted no paga renta, donde usted está ahí libre haciendo lo que le da la gana, y de momento quiera venir alguien que usted sepa que lo va a sacar de allí. Lo mismo es con los demonios. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace una persona? Póngase un ejemplo. ¿Qué hace una persona que vive en un lugar o en una casa, o en un, digámoslo así, donde no pague renta, donde no pague agua, donde no pague luz, donde haga lo que le dé la gana y viva como quiere? Y de momento llega alguien que lo va a sacar. ¿Qué va a hacer? Va a pataletear, va a hacer lo que quiera, va a tratar de hacer bueno, con tal de que no lo saquen de allí. Ese es el caso, ¿verdad?, de los demonios. ¿Qué es lo que pasa cuando viene alguien con una palabra de parte de Dios que puede cambiar las cosas, que puede usted moverlo a la reflexión, que le puede a usted sacar del lodo, darle las herramientas que usted necesita para, sin importar lo que sea, Dios a usted le dé la victoria? Bueno, lo que Dios sencillamente va a hacer es que, o lo que el diablo sencillamente va a hacer, es que para oponerse a lo de Dios, de una palabra, porque es que Dios y el diablo bregan y obran por medio de intermediarios, pues va a tratar de impedir de alguna forma que la persona que ha sido señalada para hacer lo que sea, dé la palabra. Esto a través del desánimo, a través del desaliento, a través de otro más débil espiritual que él, que se mueva a decir mentiras, a decir chisme, a decir cosas que no son. Hermano, esto es lo mismo que nosotros estamos viendo hoy día en la iglesia evangélica, porque de cristianos no tienen nada. Hermano, como yo he venido diciendo en nuestros pasados Facebook Live, las iglesias hoy día están vacías.
Pero no es porque mucha gente esté descarriada, sino es que mucha gente ya no sabe a dónde ir. Los pastores y la gente han querido hacer de esto una política. Yo no digo todo, hermano, porque yo conozco pastores que son de Dios, pero muchos han querido hacer de esto una política y una ley de control. Quieren que el predicador predique lo que les dé la gana. Quieren que se haga como ellos dicen y no quieren que se haga a la manera y a la forma de Dios. Quieren controlar a los feligreses. Quieren esclavizarlos, mi hermano, para que den y den y den dinero, pero ellos ni siquiera buscan de Dios para dar un mensaje que de verdad les resolucione o les resuelva o les ayude a la persona para crecer espiritualmente. Entonces se creen ahora intocables. Yo veía allá en Puerto Rico, y no me diga que es que en otros paros pasa lo mismo. No, no, no. Yo estoy hablando de Puerto Rico porque ahí yo estuve. Vienen y dicen cualquier cosa, te voy a demandar. Te voy a demandar. Eso es lo fashion que tienen allá, que van a demandar y ni siquiera hay nada para demanda. O sea, esto no es una mafia, mi hermano. Esto no se trata de quítate tú para ponerme yo ni de dar pulseo. Lo que está detrás de todo esto y lo que está detrás de bastidores es el enemigo de hace rato, porque sabe que le queda poco tiempo y lo único que el enemigo puede hacer es que no haya arrepentimiento y endurecer los corazones para que a la gente cuando llegue el momento se le haga tarde, porque después hacen de sus cosas un estilo de vida, hacen de su manera de ser errónea un estilo de vida que lo adaptan, se acostumbran y después no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el diablo? Bueno, el diablo tratar de llevar la contraria de alguna forma, dar patadas de ahogado, pero mi hermano, yo lo que le puedo decir de todo esto es que sencillamente, bueno, a Dios y lo de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Y cuando es una palabra de Dios, le guste o no al que le guste, la palabra que Dios da se va a cumplir a toda cabalidad y al 100%, porque esto no se trata de gusto. O sea, usted me está diciendo a mí que usted sabe más y que usted tiene más la razón que alguien que creó todo y que ha existido desde siempre. O sea, ¿en qué Dios ha creído en usted y en qué usted cree? ¿Usted cree en usted mismo o usted cree sencillamente en Dios? O sea, eso es una realidad. Entonces, lo que vemos hoy día es un montón de locos. Lo que pasa es que el diablo gana más terreno mientras no haya fuerza espiritual, mientras no haya fortaleza espiritual, y sencillamente el que le gusta oír ciertas cosas va a estar del lado del loco que predica las cosas que a él le gusta. Y eso es una realidad. Póngase, por ejemplo, un ejemplo. Los locos que dicen que la mujer no puede usar jabón de olor. Los locos que dicen que el anillo de matrimonio es ostentoso. Ahora sé yo. Los locos que dicen que todo es la apariencia y no pueden probar bíblicamente porque lo que dicen son dogmas. Entonces se consigue a gente igual de fanáticas que ellos y entre ellos, entre comillas, se llaman cristianos. Esa es la realidad que hay. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene el poder de Dios, se levanta gente con el poder de Dios y entonces comienzan a envidiar a la gente que va levantada por el poder de Dios porque está fundamentada en Dios. Es que no hay nada que envidiar. Usted lo que se tiene que poner es en la mano de Dios para que sea Dios el que haga. El evangelio no es lo que usted cree. El evangelio es como el jefe mande. Y eso es lo que mucha gente por años no ha entendido. Entonces, aquí en nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual. Y mire cómo hace honor a su contenido. O al, digámoslo así, bueno, al título con el cual lo hemos llamado. El conflicto en la esfera espiritual. Porque es que todo esto se trata de un conflicto y el enemigo, hermano, no quiere, o sea, no quiere que le quiten el kiosco. No quiere perder, o sea, no quiere perder la posición que tiene o lo que ha logrado. Mucho menos aquellos del reino de la oscuridad que han sido puestos estratégicamente, sean humanos y sean, en el caso espiritual, entes malignos. Y si es que ver con el humano, al humano lo que lo mueve es el amor al dinero. Brujos, hechiceros, satanistas. Claro, porque la gente le tira mucho a los pastores y le tira mucho al cristiano. No se puede recoger ni una ofrenda, no se pueden recoger fondos para hacer actividades cristianas. Pero escondidos se van a hacer trabajos de brujería donde hay costos de brujería que les cuestan hasta $5,000 y los pagan. Y ahí ellos creen que uno no sabe de eso.
hermano, tenga cuidado. Entonces, al brujo, al hechicero, al astrólogo, nunca le tiran. Todo el lío, toda la cosa, siempre es con la iglesia. Y siempre hay gente que son pillas, pero no todo es así. Y ahora sé yo que ahora tampoco se puede ni publicar que tú vas a la cárcel a predicar. No se puede publicar que estás dando comida para los necesitados. No se puede publicar, ahora sé yo, no se puede publicar fotos donde tú estás orando por los indigentes. No se puede publicar fotos porque tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Mire cómo el diablo ahora ha querido usar la Biblia con este montón de gente que se creen que se la saben todas y no saben nada. Ahora sé yo que un ministerio no va a hacer público el trabajo que haga. Ahora sé yo que un cristiano no va a ser de ejemplo para publicar lo que hace, para que después digan que entonces los cristianos y que la iglesia está en las cuatro paredes y que no hace nada. Yo no sé, es que ni ellos mismos se entienden. Miren, parecen un diccionario de contradicción que ni ellos mismos saben ni dónde están parados. Eso es lo que estamos nosotros viviendo hoy día, mi hermano. Mire, y verdad, como nosotros hemos venido diciendo, no le hagan caso a la gente que a veces comenta ataques. Yo no les hago caso, hermano. Yo después de que nosotros terminamos el video, sencillamente los bloqueamos. Yo siempre sé quiénes son y usualmente son gente con cuentas falsas. O sea, yo no me voy a estar poniendo el tiempo cada vez que hay un psycho, un evangeloco, pendiente a las cosas que nosotros hablamos aquí porque les hieren. Usted sabe lo que les hieren, que usted nos siga y nos vea aquí y ellos están por allá con 4 gatos locos ciegos que lo siguen. Y el diablo está detrás de todo esto, mi hermano, porque no quiere que usted escuche la verdad y quiere que usted se entretenga. No le siga el juego. Yo se lo he dicho varias veces. No le siga el juego. Sencillamente nosotros bloqueamos, nosotros borramos. Esta gente son Pedro el Escamoso Anónimo que ni en su casa lo conoce. No le haga caso. O sea, no le respondan nada. Bórrelo. Yo me encargo después de eso. Así que quédese tranquilo. Escuche la palabra que estamos hablando. Y ahí en todo Dios va a mencionar. O sea, dese cuenta lo que estamos hablando y dese cuenta las cosas que pasan. Esto no es por la mera casualidad. O sea, se está hasta dando el mismo ejemplo mientras nosotros estamos predicando la palabra. Es para que usted vea. Y a nosotros nada nos ha detenido. Usted es testigo, hemos predicado por años, nada nos detiene ni nos detendrá y usted será lo mismo. Nada lo va a poder detener a usted de lo que Dios tiene para usted. Entonces, aquí en nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual, aquí en nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual, nosotros hablamos, ¿verdad? No solo sobre este conflicto continuo que hay, del cual nosotros hacemos mención, sino de que, pues, en otra pasada transmisión live, nosotros hablamos también de objetos satánicos y objetos malignos y por qué, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que cuidar. Y hemos explicado también anteriormente, ¿verdad? En este caso, por qué hay cosas que no necesariamente tienen que ver, ¿verdad? Con el caso del ocultismo, pero que parece que aún que no tengan que ver con nada del ocultismo, como que son una fuente de atracción precisamente para los demonios. Y vamos aquí para que usted vea qué es lo que puede pasar y cómo es que este libro habla, o en este libro nosotros mencionamos, o en este libro nosotros hablamos referente, ¿verdad?, a esto. Bueno, es que sucede a veces, póngase un ejemplo, un cuchillo que un asesino usó para matar, o algo que se haya usado para torturar, o un anillo que una persona que tuvo quizás, digámoslo así, una mala vida, o que practicó el ocultismo, hizo lo que sea, que no tuvo nada que ver ese anillo con nada de ocultismo ni nada, pero que esa persona lo tenía y la influencia de esa persona quedó en ese anillo, o la influencia de ese asesino, digámoslo así, quedó en ese cuchillo, porque fueron objetos, o sea, fueron objetos sencillamente que nosotros, en este caso, ¿verdad?, fueron objetos que eran abiertos para que el caso del enemigo, los usara como puerta abierta para que trajeran entonces una mala influencia. Y estas cosas nosotros las hablamos, repetimos a los hermanos que nos sintonizan en nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual. Nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual, que si usted de verdad desea adquirirlo, usted lo puede adquirir en Amazon. Y bueno, nosotros hemos tomado, ¿verdad?, un tiempito,
nosotros hemos tomado, ¿verdad?, un tiempito aquí en nuestro Facebook Live para hablar de todo esto, ¿verdad?, en lo cual nosotros, ¿verdad?, queríamos mencionar sobre todo. O sea, todo lo que pasa en la esfera material, todo lo que pasa en la esfera material es algo que sencillamente viene de hace rato sucediendo en el caso, ¿verdad?, de la esfera espiritual. En los gobiernos, en los países, los juicios, lo que viene es lo que se ha sembrado. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estas cosas no vienen por casualidad. Ay, que estoy hundido, ay, que no salgo del pozo. Usted tiene que ver qué es lo que usted le ha abierto la puerta. Porque hay gente que hacen el mal y no se acuerdan. O hay gente que sencillamente han tomado, y estoy hablando de cristianos, han tomado la forma de hacer el mal como algo cotidiano que sencillamente no lo ven mal. O sea, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, bueno, antes de nosotros terminar por acá, queríamos agradecerle, ¿verdad?, a toda nuestra hermosa audiencia por estar acá sintonizándonos. Y lo que hemos nosotros dicho acá referente a ciertas cosas es una realidad. Y yo vuelvo y lo repito, estas cosas yo no las había dicho antes. Hemos dejado a que Dios obre o Dios hable y Dios siga, ¿verdad? Bueno, digámoslo así, trabajando en algunos lugares. Porque de todos estos concilios y de mucha de esta gente, nosotros los conocemos. Y de cierta gente que usted ve que se dicen como los demás en la doctrina, nosotros los conocemos. Y tuvimos años conociendo muchas de estas cosas y no solo lo que ellos aparentaban ser, sino lo que estaba detrás de bastidores. Así que mi hermano, cuídese, tenga cuidado. No todo el que se vista con una corbatita es el que es. No toda por tener una falda larguita ya esa es cristianita. Detrás hay cosas en las cuales Dios le va a abrir el conocimiento a muchos y por eso nosotros oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres Dios poderoso, gracias porque tú eres majestuoso. Nuestras almas te bendicen, nuestras almas te glorifican y Señor, a esos que nos atacan y tienen una obsesión con lo de Gille o no Gille, bendícelo, Señor. Yo te pido que los bendiga, pero que los bendiga de una manera grande hasta que sobre y abunde. Bendícelo de una manera poderosa. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te bendecimos en esta noche y te glorificamos. Hermano, que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde hacia adelante en el Señor. No podemos seguir en la transmisión, tenemos que irnos por acá, pero siempre que nosotros hagamos una transmisión, recuerde, vamos a estar anunciándolo aquí en nuestra página, para que usted pueda seguirnos acá. Así que comparte este video, dele seguimiento a nuestros videos y que Dios le bendiga con poder y con gloria.